Hola, buenas tardes. El tema de la unidad 8 se refiere a trastornos metabólicos. Estas son las entidades que vamos a tratar, planteados como objetivos para esta unidad. Una breve introducción a los trastornos metabólicos, eh, comentando de que estas enfermedades, de las cuales hay muchos subtipos, eh, se las pueden encontrar como errores innatos del metabolismo. Pueden ser hereditarias o adquiridas, ya sea por una interrupción de una cadena de síntesis en relación a ausencia de una enzima, una anomalía endocrina o alimentaria. Pueden afectar el equilibrio de los glúcidos, nucleótidos, lípidos, el equilibrio ácido-base, el osmótico, el hídrico, el fosfocálcico, el vitamínico y el mineral. Bueno, vamos a empezar con esta entidad, ¿no? La diabetes mellitus, eh, donde está caracterizada por hiperglucemia y está provocada por defectos de la insulina, ya sea en su secreción, en su acción o en ambas. Eh, la hiperglucemia crónica produce daño, disfunción e insuficiencia en diferentes órganos. Estos son los órganos más afectados, como son los ojos, los nervios, el corazón, la piel y vasos sanguíneos, con el consiguiente desarrollo de alteraciones o complicaciones a largo plazo. Eh, bueno, estos son los criterios diagnósticos. Esta es la clasificación. Eh, les aclaro que no quiero extenderme mucho en cuestiones que están escritas, si no los voy a hacer muy larga, muy tediosa las charlas. Y me quiero dedicar un poco más a lo que es imágenes, entonces que no suene eh, feo esto que les digo muchas veces. Bueno, acá está la clasificación, es para no repetir lo que ya está escrito. Y bueno, en la diabetes tipo 1 autoinmune, eh, que ocurre generalmente en niños y adolescentes, pero aunque puede ocurrir en cualquier edad, hay una fuerte asociación con el HLA. Y esto es importante porque los pacientes generalmente, raramente son obesos al diagnóstico. La tipo 1, la idiopática, son con pacientes con déficit de insulina y con tendencia a la cetoacidosis. Estos no están asociados al HLA, y son los que requieren insulina en forma absoluta. Las tipo 2, que es el mayor porcentaje, 85-90%, el diabetes tipo 2, esta sí tiene predisposición genética, hay factores etiológicos como la resistencia insulínica, la disfunción de las células beta. Inicialmente no necesitan tratamiento insulínico. La mayoría de estos pacientes son obesos y la obesidad en sí misma es una causa de insulinoresistencia. Acá están los factores de riesgo. Habíamos anunciado las complicaciones que tenía la diabetes, ¿no? Tenemos complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. Las microangiopáticas, o sea, en vasos de pequeño calibre, son más frecuentes en la diabetes tipo 1 y se van a manifestar con neuropatía, retinopatía o nefropatía, mientras que la macroangiopatía, en aquellos vasos de mediano y gran calibre, son más frecuentes en la diabetes tipo 2, o sea, la más frecuente de las diabetes es la tipo 2, o sea, lo que vamos a ir a buscar son macroangiopatías y que produce aterosclerosis acelerada en arterias, ya sea coronarias, cerebrales o de miembros inferiores. Y dentro de las macroangiopatías, que decimos que es la primera causa de mortalidad y van a afectar entonces la afectación de arterias coronarias y se va a presentar como una cardiopatía isquémica o un infarto agudo de miocardio, mientras que la periférica, la clásica, es el pie diabético, mientras que la afectación de las arterias cerebrales se va a presentar como accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya sea isquémico o hemorrágico, mientras que la microangiopatía, ya habíamos anticipado, la retinopatía diabética o la neuropatía diabética, ¿no? Y la nefropatía diabética, que es una causa común de insuficiencia renal crónica terminal. Antes de referirme al pie diabético,
Lo que les anticipé de las complicaciones de la diabetes mellitus, ya sea micro o macroangiopática, en base a la afectación de uno u otro órgano o sistema, va a ser la metodología diagnóstica que vamos a utilizar. Es muy variada, entonces ante la sospecha clínica de una afectación va a depender el método diagnóstico. Y para referirnos entonces al pie diabético, es una causa más frecuente de morbilidad. eh, Prestan atención a estos valores, ¿no? Se estima que aproximadamente el 20% de los pacientes diabéticos son hospitalizados en algún momento de su vida por complicaciones derivadas de lo que es el pie diabético. Y de ese 20%, también un porcentaje similar requerirá una amputación en su extremidad inferior, ¿no? Y de ellos, hasta 2/3 experimentarán una segunda amputación, ya sea del mismo lado o contralateral, en los próximos 12 meses posteriores a la primera amputación. Eh, y de todas las amputaciones que están relacionadas con diabetes mellitus, casi el 80% son precedidos por úlceras crónicas. ¿Qué significa esto? Que, bueno, hay que tratar de imagenológicamente o clínicamente ir a tratar de evitar todas estas complicaciones y llegar a lo que sería la amputación. Bueno, este es un algoritmo en la etiopatogenia de lo que sería el pie diabético. Acá también tenemos un algoritmo en relación a la metodología diagnóstica y las vamos a mencionar, que son la radiografía, la tomografía computada, gammagrafía ósea y la resonancia magnética. Y acá son las formas en que se van a presentar la diabetes mellitus en el pie diabético, como lesiones cutáneas, ya sea como casos o úlceras, granuloma o cuerpo extraño, o lesiones de partes blandas como una afectación del músculo, el edema aséptico, la celulitis, un tracto fituloso, colecciones asépticas y abscesos, afectación tendinosa, lesiones articulares como una artritis séptica o osteoartropatía neuropática, o lesiones óseas como la osteomielitis. Y bueno, acá cómo se van a presentar en resonancia magnética los callos plantares como una de las formas de afectación del pie diabético. Bueno, estas son imágenes en el plano coronal, de resonancia magnética, y presten atención el área de engrosamiento cutáneo y del celular subcutáneo, que está marcada por flecha y también por círculo, y que van a presentar un realce tras la administración del contraste endovenoso. O sea, lo que estamos diagnosticando acá a través de los métodos de imágenes son la correlación de el antecedente conocido de diagnóstico de diabetes mellitus con un callo plantar. Entonces, esa correlación me está indicando el compromiso o la afectación de lo que sería el pie diabético. La úlcera cutánea, miren también con la flecha y con el circulito en esta resonancia magnética en distintos planos, ya sea sagital o axial, en distintas secuencias. Miren y presten atención cómo hay un área de defecto, de falta de tejido, que es la úlcera, una falta de continuidad del tejido, e inclusive que hay engrosamiento cutáneo asociado y que tras el contraste endovenoso también presenta realce. Entonces, nuevamente, otra forma de presentación de lo que sería el pie diabético con un paciente que tiene úlcera. Otra forma es el granuloma a cuerpo extraño, y en este caso esta imagen lineal hipointensa que está indicada con la flecha y está también enmarcada en el círculo es un cuerpo extraño, que esto también se puede evaluar con ecografía. De todas maneras, la metodología va a estar sujeta a la disponibilidad, pero todas estas lesiones de partes blandas, lesiones cutáneas,
Inicialmente la metodología va a ser ecografía por su, reitero, disponibilidad, y la resonancia magnética en otros casos donde no se puede llegar a un diagnóstico, y no solamente eso, sino para extenderse y evaluar el compromiso ya sea articular o de u óseo, ¿no? Porque habíamos dicho que la forma o las formas de presentación llegaban inclusive hasta la artritis séptica e inclusive hasta la osteomielitis. Con ecografía eso no podría observarse, sí con resonancia magnética. Y vuelvo a este caso puntual donde vemos el cuerpo extraño y esta reacción, este tejido de granulación que también realza con el contraste endovenoso en la imagen D, en relación a un granuloma a cuerpo extraño. Una secuencia que se utiliza mucho en resonancia magnética es la secuencia STIR, donde todo lo que se vea hiperintenso indicaría edema o líquido, ya sea en el hueso, en el músculo, en los tejidos blandos, en el espacio articular, etc. Se utiliza mucho para el sistema osteoarticulo muscular. Y miren en esta, en la letra B, cómo lo que está enmarcado está hiperintenso. Esto es un edema con afectación también muscular aséptica y que en las series con contraste es un discreto realce, otra forma de presentación en el pie diabético. La celulitis, ¿es necesaria una resonancia magnética para evaluar la celulitis? No, por supuesto que no es necesario, pero sí es necesario en un contexto donde tenemos que evaluar todo lo que sería el pie diabético. Pero una celulitis de otra causa, con ecografía simplemente es útil porque ya el examen físico lo está intuyendo, lo está sugiriendo. Pero bueno, en resonancia magnética, por supuesto que se puede ver, estos son planos coronales y lo que se va a visualizar, esta hiperintensidad, este aumento en el espesor del tejido celular subcutáneo. Otra de las formas era el trayecto fistuloso. En esta resonancia, en el plano coronal del primer dedo del pie, vemos que está indicada con las líneas punteadas de flecha, esta imagen lineal hiperintensa que es un trayecto fistuloso. Ante la sospecha de un absceso siempre vamos a tener la indicación del estudio, ya sea tomografía computada con resonancia magnética, tras la introducción del contraste endovenoso. La colección o el absceso siempre va a ser hipointenso en secuencias T1, hipodenso en tomografía, hiperintenso en secuencias T2 en resonancia magnética, y el realce va a ser periférico, que puede ser fino, grueso, y de esa forma es cómo se va a presentar un absceso. Siempre va a estar correlacionado con los datos clínicos y de laboratorio. Pero bueno, esta es la imagen, sobre todo la imagen de la letra E, donde está indicada con las flechas esta colección hipointensa en las secuencias con contraste con un realce periférico. La tenosynovitis séptica, miren en la imagen en letra C cómo se visualiza el tendón hipointenso rodeado por un halo hiperintenso de líquido y que presentan la imagen de la captación del contraste endovenoso paramagnético. La artritis séptica se va a presentar como líquido en el espacio articular que va a provocar distensión de la misma, y tras la administración del contraste endovenoso se va a visualizar un realce generalmente de la sinovial. Esta es una radiografía de frente de antepié y a su vez está focalizada en el primer metatarsiano. Hay una rarefacción ósea en el primer metatarsiano y además de eso, que está indicada por las flechas amarillas, son el aumento en el espesor del celular subcutáneo debido a la presencia de edema con algunas imágenes aéreas laminares, sobre todo en el margen interno. Imágenes de tomografía computada
en el plano sagital, en el plano coronal, con distintas ventanas para evaluar partes blandas y para evaluar el compromiso óseo, pero básicamente acá lo que les quiero mostrar, que están indicadas con la flecha y con los asteriscos, son las imágenes aéreas. Van a ser de hipodensidad, una hipodensidad similar al aire, y se ven claramente con flechitas y con el asterisco. Soy consciente de que son muchas las imágenes, distintos planos, distintas secuencias y distintas patologías, ¿no? Pero básicamente les quiero transmitir acá en esta imagen de resonancia magnética la afectación del quinto metatarsiano por una osteomielitis, donde no solamente tiene el compromiso óseo, sino cuando ya veamos a la patología en sí, osteomielitis, eh, no por causa diabética, sino per se, eh, también está afectada lo que serían las partes blandas adyacentes y que el tejido necrótico que se va a encontrar en el tejido blando no va a presentar un realce tras la administración del contraste endovenoso, sí el hueso, que va a estar es la inflamación del mismo, pero el tejido necrótico es el que no va a captar. Ese tejido necrótico se visualiza en estas imágenes como hipointenso y que no va a presentar realce. Eso me refiero al de las partes blandas. Está en la G, en la I, están bien indicados con flecha y círculo, en la C nuevamente con las flechas. Y el compromiso óseo, yo acá focalizamos en el quinto metatarsiano, pero esto va a ser mucho más fácil cuando veamos todos el resto de los metatarsianos para evaluar su intensidad de señal. Y acá está francamente heterogénea. Bueno, acá hay de todo, pero no os preocupéis. Eh, Mucho Netflix español. En estas imágenes de resonancia magnética vamos a visualizar, por ejemplo, en la A y en la C, miren cómo está la articulación, está alterada, tiene subluxación, tiene erosiones, y esto es en el contexto de lo que sería una osteoartropatía neuropática. Hay también en la G, por ejemplo, líquido rodeando la vaina de los tendones, por tenosinovitis, hay compromiso, extenso compromiso de tejidos blandos, pero bueno, básicamente esto es algo ya muy avanzado, donde es una observación detenida de cada estructura y para saber qué está afectado. Bueno, pasamos a la hemocromatosis, que esta entidad está caracterizada por el incremento en el depósito de hierro en distintos órganos. Principalmente afecta al hígado, hay dos tipos, la primaria y la secundaria, por distintas causas. Podemos decir que si el páncreas está afectado, es generalmente de tipo primaria. En la metodología diagnóstica, la radiografía va a evidenciar sobre todo los cambios óseos. Para la afectación hepática, la tomografía computada va a mostrar un aumento en la densidad del parénquima, mientras que en resonancia magnética se va a visualizar una disminución en la intensidad de señal en el parénquima hepático, que va a ser, esa disminución va a ser proporcional a la cantidad de hierro, y esto va a ser visible en secuencias GRE, T2 y en secuencias en fuera de fase. Radiografía de mano, frente, donde visualizamos la afectación de articulaciones metacarpofalángicas, que está indicada con la flecha, y que se van a presentar con reducción del espacio o estrechamiento del espacio articular,
Para eso vamos a comparar el espacio articular de una con otra articulación. Acá están todas afectadas, están totalmente reducidos. Se va a presentar con esclerosis, que va a estar dado por esa mayor radiopacidad en las superficies articulares y por la presencia de osteofitos, o sea, fenómenos productivos. Esto se da generalmente en esta radiografía en las articulaciones interfalángicas proximales del segundo y tercer dedo. Tomografía computada con contraste oral, sin contraste endovenoso, y noten por qué le hago esta aclaración de que es sin contraste endovenoso, porque el hígado se va a ver hiperdenso, va a ser un hígado blanco por depósito de hierro. Mientras que en resonancia magnética habíamos dicho que el hígado se iba a ver en secuencias T2 con una reducción marcada en la intensidad de señal. No solamente en este caso es el hígado, sino también la afectación a nivel del vaso. También habíamos comentado que en resonancia magnética, en secuencias en fase, se iba a visualizar una imagen, una reducción de la intensidad de señal en la hemocromatosis. Esta es sí una imagen elocuente de la hemocromatosis. Miren el hígado, que negro, o sea, hipointenso, se lo visualiza, y en relación al vaso. Acá esto es una hemocromatosis. Bueno, en relación a la gota, es una artritis inflamatoria muy común en países desarrollados. Prevalencia mayor en hombres y va aumentando con el incremento de la edad. La hiperuricemia es un factor de riesgo para la gota. La idiopática es la más frecuente, mientras que defectos enzimáticos, el aumento del catabolismo de las purinas o la disminución en la excreción renal de ácido úrico, también hay que tenerlos en cuenta, así como la dieta, ¿no? Ya sea el consumo de alcohol, fructosa, carnes, mariscos, todos están relacionados con esta entidad. Se van a caracterizar por esta presencia de los denominados tofos gotosos en articulaciones, huesos, tendones, bursas, tejidos periarticulares. Las fases clínicas, la hiperuricemia asintomática, donde los niveles de ácido úrico son altos, pero no van a tener los síntomas clásicos y que recién van a aparecer a los 20 o 30 años. La artritis gotosa aguda, que generalmente es monoarticular y tiene ese comienzo característico, brusco, a nivel de la articulación metatarsofalángica, y que se va a presentar, ¿no?, inflamada, eritematosa, dolorosa. La intercrítica, donde hay un periodo de tiempo asintomático entre los ataques, y la tofasia crónica, que es generalmente poliarticular, y va a afectar aquí a las estructuras periarticulares, que ya habíamos mencionado previamente. En relación a los sitios más frecuentes de presentación de la gotatofasia crónica, son los pies, tobillos, rodillas, manos y codos, y sobre todo en la articulación metatarsofalángica del pie. Con las distintas metodologías diagnósticas vamos a visualizar el aumento en el espesor de los tejidos blandos, lo que se denomina tofo, el aumento de la densidad de los tejidos blandos por la precipitación del calcio. Esto es importante, la erosión ósea excéntrica de margen escleroso, que esta erosión va a ser radiolúcida en radiografía, hipodensa en tomografía computada, hipointensa en secuencia T1 e hiperintensa en secuencia T2 en resonancia magnética. También se puede visualizar expansión de los extremos óseos con espículas óseas irregulares. Esto es importante también, el espacio articular conservado hasta sobre todo estadios avanzados, y también la preservación de la densidad mineral ósea, hasta inclusive en etapas tardías. Bueno, típica forma de presentación de lo que sería la afectación del
la primera articulación metatarsofalángica. Esta es una radiografía en dos pacientes distintos. Articulaciones metatarsofalángicas del primer dedo, del hallux. Miren el incremento en el espesor del tejido blando, que está dado por mayor densidad, indicada por las flechas, sobre todo en la imagen a la derecha de la pantalla, mientras que a la izquierda vemos algunas, no solamente el aumento, el incremento del espesor de los tejidos blandos, sino la presencia de calcio. Esta es la imagen excéntrica radiolúcida de borde escleroso en dos pacientes distintos. Son radiografías de frente que están focalizadas a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. En la imagen de la izquierda de la pantalla está localizada en la epífisis distal del primer metatarsiano, mientras que en la imagen de la derecha de la pantalla está localizada en la falange proximal del primer dedo. Radiografía focalizada a nivel de las falanges de los dedos, donde se ven las espículas óseas irregulares, indicadas con las flechas blancas, asociado a cambios artrósicos en articulaciones. Bueno, esta radiografía es como casi ver la mano directamente, ¿no?, en relación a estas voluminosas imágenes redondeadas y radiopacas que se proyectan a nivel de articulaciones de los dedos, principalmente en este caso el primer dedo. Bueno, también está afectado el segundo, tercero y cuarto, que son los tofos gotosos. Pero no solamente eso existe en esta radiografía, sino miren a su vez las erosiones óseas, el compromiso de las espículas, la reducción del espacio articular, inclusive una subluxación de articulación interfalángica proximal del cuarto dedo, e inclusive del primer dedo también. Hay que prestar atención no solamente a lo que es marcadamente llamativo, sino también evaluar articulación por articulación. Las calcificaciones son también características en esta entidad. La calcificación en tomografía computada se va a visualizar hiperdensa, y tenemos la posibilidad con un cursor tomar la densidad en valor en unidad Hanfield, que va a ser obviamente alta. Por tomografía computada, entonces, en esta paciente con una plano coronal de pelvis y región proximal de los miembros inferiores, que se ven esos tofos calcificados a nivel de las regiones glúteas y en los tejidos blandos próximos a la tuberosidad isquiática. Bien. En resonancia magnética vamos a ver acá, está focalizada a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Utilizamos secuencias T1 y con contraste, T1 con contraste también, o sea, sin y con contraste, y vemos cómo la flecha blanca en la imagen de la izquierda visualizamos este incremento en el espesor, que es hipointenso en secuencias T1 por el tofo gotoso, mientras que en la imagen de la derecha, que tiene contraste endovenoso, ese tofo gotoso muestra el realce heterogéneo, que se visualiza con la imagen y con la flecha negra, mientras que las flechas amarillas están indicando los cambios erosivos subcondrales que ya habíamos mencionado previamente y lo habíamos visto muy bien en radiografías. La enfermedad por depósitos de pirofosfato cálcico se refiere a un trastorno donde el depósito de cristales de pirofosfato cálcico se van a depositar a nivel de los tejidos blandos periarticulares y a nivel intraarticular. Es la artropatía por depósito de cristales más frecuente y la causa más común de condrocalcinosis. Se ha consensuado, sobre todo
a nivel europeo el uso de distintas terminologías para evitar denominar a esta entidad como pseudogota. Es así que se utiliza cristales de pirofosfato cálcico para los depósitos de cristales de pirofosfato cálcico hidratado. El depósito de cristales de pirofosfato cálcico, en términos general, puede asignar cualquiera de sus formas químicas, mientras que CC, o sea, condrocalcinosis, define solo la calcificación del cartílago. Bueno, y estas son las formas clínicas que están relacionadas con este depósito de cristales de pirofosfato cálcico. No me voy a detener en esto, sí que podemos clasificar en varios tipos a la enfermedad por depósito de cristales pirofosfato cálcico, en idiopática, en forma familiar o en asociación con otras enfermedades. En relación a la metodología diagnóstica, teniendo en cuenta que los depósitos de pirofosfato cálcico van a ser radiopacos en radiografía, van a ser hiperdensos en tomografía computada, mientras que en la resonancia magnética la forma de presentación va a ser variada, porque el calcio va a ser hipo y hiperintenso según la secuencia que se utilice. No va a ser siempre en los mismos pacientes, en los distintos pacientes, de una forma similar de presentación. Puede ser variada en resonancia magnética. Y lo que vamos a visualizar va a ser, o va a tener que ver con la entidad o patología. En relación a la condrocalcinosis, que generalmente es debida al depósito de cristales de pirofosfato cálcico, esta se va a depositar en cualquier cartílago. Entonces lo vamos a poder visualizar, sobre todo en las metodologías que les nombré previamente. Ahora, si es una artropatía por el depósito de cristales de pirofosfato cálcico, la forma de presentación va a ser similar a un proceso degenerativo que tiene a nivel de las articulaciones y que van a ser la reducción del espacio o estrechamiento del espacio articular, la presencia de osteofitos, la esclerosis subcondral y la formación de quistes subcondrales. Tiene afectación de algunas articulaciones específicas. Los quistes subcondrales generalmente son grandes, agrupados, desbordes esclerosos, mal definidos. La densidad ósea va a ser generalmente normal y va a haber también cuerpos libres intraarticulares. Radiografía de frente de rodilla izquierda, donde visualizamos con las flechas blancas imágenes radiopacas, cálcicas, donde en proyección de los meniscos, y estas son calcificaciones, o sea, esto es una condrocalcinosis. En la imagen de la derecha de la pantalla, articulación de la muñeca, donde la flecha negra está indicando imagen radiopaca, un poco heterogénea, donde en proyección de lo que sería el fibrocartílago triangular, otro depósito de calcio a nivel del cartílago. Esto es condrocalcinosis. Radiografía frente focalizada a nivel de la sínfisis pubiana, y lo que vemos es ahí hay una superposición de imágenes que se extiende a lo que sería la pelvis menor, que es restos de materia fecal en la ampolla rectal, pero lo que está indicada con la flecha amarilla es la calcificación del fibrocartílago. Distintas radiografías en el hombro y a nivel de articulaciones metacarpofalángicas. Son depósitos de pirofosfato cálcico. Miren, por ejemplo, en la radiografía de hombro, donde la flecha celeste está indicando estas radiopacidades heteromorfas por el depósito de
pirofosfato de calcio. Y en articulaciones metacarpofalángicas también radiopacidades por calcificaciones, ya sea en cápsula, ligamentos o la membrana sinovial. Tomografía computada a nivel de la articulación atlantoaxoidea en el plano axial, indicada por la flecha negra, vemos una imagen hiperdensa lineal que es la calcificación del ligamento transverso del atlas, mientras que en la radiografía de perfil de la rodilla, indicada por la flecha amarilla, se ven estas imágenes radiopacas, lineales, finas, en proyección de lo que sería el músculo el gemelo, y también por calcificaciones. Otras articulaciones, codo, también hombro y también rodilla, en distintos compartimientos, donde visualizamos, en este caso, estrechamiento del espacio articular, formación de fenómenos productivos u osteofitos, la esclerosis subcondral y los quistes óseos subcondrales. Los quistes son las imágenes radiolúcidas, tanto en la epífisis humeral como a nivel del cóndilo y epicóndilo humeral, tanto proximal como distal, o sea, en la articulación del hombro como en la articulación del codo. Los osteofitos son estos fenómenos productivos que se ven en el borde inferior de la rótula. Otro caso de artropatía articular por depósito de pirofosfato cálcico, muñeca, donde se ve la calcificación del fibro cardíaco triangular, y en las articulaciones segunda y tercera metacarpofalángica vemos el estrechamiento del espacio articular, donde vemos quistes óseos subcondrales y vemos los osteofitos. Quistes subcondrales, imágenes grandes, ovoideas, radiolúcidas, bordes esclerosos, en este caso en la vertiente anterior de la meseta tibial. También se visualiza a nivel del polo superior de la rótula, pero son de menor tamaño. Radiografía de frente y perfil de rodilla. Por tomografía computada, reconstrucción en el plano sagital y en el plano axial, donde visualizamos no solamente los fenómenos productivos, sino también estas imágenes hipodensas, que son los quistes subcondrales. También se visualiza en el compartimento patelofemoral externo la reducción del espacio articular, y que también se ven en el plano sagital. Por supuesto que por resonancia magnética vamos a visualizar estos detalles, y no solamente la imagen quística, sino también lo que sería el compromiso de la médula ósea adyacente al quiste, como es el caso de la imagen a la izquierda de la pantalla, donde vemos esa hiperintensidad que rodea al voluminoso quiste subcondral. También se visualizan los osteofitos. Creo que esta ha sido la última de las fotos. Efectivamente, ha sido la última diapositiva.